Ahlan wa sahlan, sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Joanny Sharif y bueno, vamos a entrar en materia para irles mostrando un poco de este tema tan interesante que es la captación en los centros penitenciarios y que no se habla mucho. Bueno, espero que les sea de utilidad la información que les traigo hoy. Con respecto, bueno, tenemos que comenzar, ¿no? Con lo que es la captación, ¿sí? Y se conoce como el proceso que tiene la finalidad de atraer a personas con determinado interés. ¿Sí? ¿Cuáles son esos intereses que nosotros tenemos que tomar en cuenta? ¿Sí? Bueno, existe el interés de obtener beneficios internos y externos. Esto quiere decir, estamos hablando de la captación dentro de los centros penitenciarios. Entonces, estas personas necesitan obtener constantemente diversos beneficios, tanto dentro como fuera. ¿Okay? También, pues, por supuesto, ejecutar crímenes, aún estando dentro, ejercer labores de organización en la diversidad que poseen, delinquir para obtener financiamiento también. Esto es una modalidad, que existe en prácticamente toda Latinoamérica, ya que en la mayoría de estos penales, pues siguen habiendo acceso a teléfonos inteligentes y hacen llamadas eh, haciéndose pasar por, diversas entidades para pedir claves, para ofrecer bonos, pagos, recarga, etcétera, cualquier lo que a usted se le ocurra. Entonces hacen este tipo de trabajo porque para ellos es un trabajo dentro de los centros penitenciarios, ¿sí? Em, Realizan perfiles falsos también de mujeres, donde, bueno, venden sus fotos a cambio de recargas, por ejemplo. Y por supuesto, bueno, el financiamiento se refiere a eso, a estafar más bien, ¿sí? Estafar a través de diversas ofertas engañosas, y la gente más dentro de su rango para estafar están, por ejemplo, los abuelos, son mucho más vulnerables, entonces son gente que no, por lo general, no saben usar la tecnología, son más crédulos y les facilitan las claves, les hablan de una manera, bueno, aprenden todo esto. Entonces, los abuelos por lo general pues les dan sus claves, creen en esas historias que ellos narran, creen que son bonos, creen que están llamando, por ejemplo, del gobierno, en estos gobiernos que son muy dadivosos con respecto a bonos. Pues sucede muchísimo, ¿sí? Envían mensajes de WhatsApp con links y demás también, bueno. Em, y por supuesto, bueno, seguir un proceso de captación desde afuera. Esta es otra modalidad, que no solo captan adentro para conformar sus grupos, para delinquir, sino que también pues están muy interesados en mantenerse afuera a través de terceras, cuartas personas. ¿Okay? Tenemos que ver cuál es el perfil del captador, ¿sí? Sujetos con alta capacidad de carisma. El captador tiene sí o sí que tener carisma. Capacidad para la disuasión y para la persuasión son cosas distintas, ¿sí? Por ejemplo, en la disuasión es esa habilidad de convencer a otros de no hacer algo, ¿ok? De que esa persona desista en hacer algo, ¿sí? Bien, por ejemplo, yo quiero comprarme un auto y viene un amigo o un familiar, me dice, no, no compres ese auto por esto, no te conviene, este tipo de auto no, el otro es mejor, tal, esto, aquello. O sea, tratar de que yo desista de comprarme ese auto, ¿sí?
Un ejemplo muy sencillo, pero puede pasar con cualquier cosa y en cualquier ámbito. La persuasión es diferente porque la persuasión se usa para hacer que otras personas actúen o piensen como yo necesito, según lo que yo necesito. Entonces voy a buscar la manera de hacer que esa persona, según mis argumentos y mis razones, yo voy a validar, tengo que ser contundente. Entonces voy a hacer que esa persona haga lo que yo quiero, que esa persona cambie su pensamiento, el pensamiento que yo quiero, ¿sí? Por la motivación que yo tenga, ¿ok? Por eso, ahí la diferencia entre disuadir y persuadir. Y por supuesto oratoria, ¿sí? Dicen lo que quiere escuchar, se expresan con propiedad, sin ser violentos, se orientan a través de las palabras, ¿ok? Nosotros vemos muchos coach que tienen esta oratoria, en las iglesias los vemos mucho, en las iglesias de todo tipo, ¿ok? De todas las religiones. Bueno, una infinidad de ramas y profesiones donde vemos el poder de la oratoria, ¿sí? Y estas personas, aunque no hayan estudiado, aunque no hayan hecho cursos, etcétera, aunque ni siquiera tengan estudios secundarios, desarrollan de una manera natural, ¿sí?, esa oratoria. Obviamente es mucho más precaria que una oratoria profesional y por supuesto es una oratoria basada en su entorno, ¿sí? Ideada o acorde a su entorno, ¿sí? Porque, ejemplo, un privado de libertad me quiere a mí persuadir o disuadir con su nivel de oratoria y no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque estamos en diferentes niveles. Yo tengo otro tipo de preparación, me voy a dar cuenta y yo no convivo ni pertenezco a ese grupo, ¿no? A ese sistema que ellos manejan de comunidad, ¿ok? Por decirlo así. Bien. A ver, captación para delinquir o para ejecutar actos terroristas. Es una pregunta, ¿sí? ¿Existe similitud o hay diferencias en la modalidad de captación? La pregunta es para ustedes, ¿sí? Yo quiero saber qué piensan ustedes según sus conocimientos. Si tienen duda o no saben, pues por supuesto tienen que decirlo. No podemos saberlo todo y para eso estamos nosotros, para pues ayudarlos y encaminarlos, ¿no? En estos temas que, bueno, a veces desconocen mucho. ¿Creen que existe similitud entre lo que es la captación para delinquir y o para ejecutar actos terroristas? ¿O existen diferencias? Bueno, me dejan por allí en el chat lo que piensan, si hay similitud o hay diferencia. Y yo entonces ahorita vamos a proceder en más detalle sobre esto. Y los leo y vamos conversando. Bien, nosotros vamos a ver entonces lo que es el propósito del objetivo a captar, porque así lo ven, son objetivos. Si el propósito de delinquir es delinquir o es una acción criminal, pues necesitan buscar sujetos que consigan financiación, sujetos que tengan la facilidad de alguna manera para conseguir financiación, tanto de drogas como de dinero, como de armas, etc. También supervisar acciones de grupos o bandas. Necesitan, se lo había comentado, terceras, cuartas personas fuera que hagan de líderes, que puedan supervisar acciones. De hecho, formar, de ser necesario, bandas.
Es decir, bandas, por eso vemos muchas veces bandas de robar autos, em, que asaltan tiendas específicas, joyerías, por ejemplo, y son bandas dedicadas a eso, que son manejadas donde sus líderes están detenidos, donde sus líderes están ya en centros penitenciarios cumpliendo sus penas. Esto por lo menos en Venezuela se ha visto muchísimo, hace muchos años, y en su entonces era algo novedoso y bueno, hasta que se descubrió todo. Y había bandas de todo tipo, hasta para tratas, hasta para grupos para prostitución, tenían todo, todo y eran absolutamente, nada hacían ellos los de fuera sin que el PRAN, como se dice en Venezuela, sin que el jefe, el PRAN lo supiera. Las órdenes las daba los PRANes dentro de las cárceles. Captar desde fuera, lo que les decía, no solo supervisar los grupos que ya tienen, sino seguir captando afuera, pues para seguir teniendo gente, ¿no? Y por supuesto informar, ¿sí? Necesitan tener informantes también, que son personas, no necesariamente son delincuentes, muchas veces son familiares, muchas veces son personas comunes y corrientes que por algún motivo pues informan. Hemos visto casos de abogados que se prestan para esto, policías, eh, que pues pasan información y por supuesto que tienen algún tipo de beneficio, bien sea también por coacción, por manipulación, por amenaza. Hay muchos factores, cada caso es particular. Ahora, si es para un propósito de acción terrorista, lo principal es buscar financiamiento, ¿sí? De cualquier manera, casi siempre a través del ciberespacio, grandes cantidades, a veces pequeñas cantidades, pero tienen tipo hormiguita, ¿no? Tienen mucha gente en diferentes lugares. Ese financiamiento, pues por supuesto, va para comprar armas, para pagarle a su misma gente, porque muchos de ellos no hacen, a ellos todos les pagan, los que están en las células terroristas, les pagan su sueldo, porque muchos de ellos tienen su familia allí conformada. De hecho, para cuando reclutan jóvenes y niños, les ofrecen estudios, les compran ropa, les compran juguetes, teléfonos, tablet, etcétera, y necesitan dinero para cubrir eso. Por tanto, tienen un grupo especializado para buscar financiamiento porque ellos necesitan manejar dinero para cubrir todas sus necesidades. También supervisar acciones de grupos, entrenar individuos y entrenar grupos, captar y radicalizar y por supuesto informar. Entonces, vimos la pregunta anterior, si la captación tenía para delinquir y la de los actos terroristas tenían similitudes o diferencias. Aquí tenemos la respuesta. Hay más similitudes que diferencias. La diferencia es que si el propósito es para actos terroristas, tienen que captar y radicalizar. Son procesos distintos, ¿sí? Lleva más trabajo, radicalizar y todo lo demás, pero ellos lo hacen, tienen paciencia y tienen grupos dedicados a eso. Si es para actos criminales, ya ellos por lo general buscan criminales, ¿sí? Vamos a ver más adelante algunos detalles. No necesitan radicalizar, ¿sí? Porque estas personas ya están dispuestas a hacer determinados actos delictivos. Entonces vemos que hay muchas similitudes, ¿sí? Porque cuando buscan financiamiento, por ejemplo, para actos terroristas, es para lo mismo, para conseguir dinero, armas, drogas, etcétera, y financiarse su día a día, obviamente. Entrenar y supervisar grupos, esto también lo vemos entonces para cuando pues tú quieres conformar tu banda, tu comunidad delictiva, ¿no?
Informar siempre va a existir, siempre. Esto es fundamental. Esto, lamentablemente, como digo, pues muchas veces ciertos abogados, policías, agentes de seguridad, etcétera, pues ayudan con este tema, ¿no? De informar. Bien, el perfil del objetivo a captar. ¿A quién va dirigido? ¿Qué es lo que ellos ven? Bueno, ellos van a buscar sujetos con carencias emocionales, ¿sí? Recuerden que aunque estas personas no tengan un conocimiento, repito, de estudios de psicología, de lo que sea, la vida misma los lleva a notar ciertos patrones de conductas, de comportamiento muy básico en otros. Y eso los ayuda a ellos a formar un perfil y, por tanto, pues ser asertivos a la hora de captar. Entonces, se van a dar cuenta cuando hay sujetos con carencias emocionales, buscan vulnerabilidades psicológicas. Y estamos hablando de lo más básico, no pensemos como que, repito, que están buscando algo más profundo, como lo vería un psicólogo como tal, o quizás nosotros no. Ellos necesitan puntos muy básicos y con eso tienen, ¿ok? Carencias económicas, por supuesto, que esto es muy común, esto es muy fácil para ellos. Familia disfuncional, ¿sí? Bueno, viene de la mano con los sujetos de carencias emocionales, por lo general, vienen de familias disfuncionales. Con experiencia delincuencial también van a buscar personas ideales para ellos que ya tengan una experiencia delincuencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen muchas otras características que a ellos les sirven, ¿sí? A la hora de ejecutar algo. Poca empatía o nula empatía, también se dan cuenta de eso, saben, se sienten cómodos con las personas que tienen poca empatía, porque el líder o muchos de ellos tienen esta característica. Recordemos que estamos tratando muchos de ellos con sociópatas, no todos, porque recuerden que hay una infinidad de crímenes y delitos y circunstancias que llevan a una persona a estar en un centro penitenciario, por equivocación, por accidente, por un momento de ira, por un momento de depresión, cometió un delito grave y no necesariamente tiene algún problema psicológico, no es sociópata, tenemos casos, por ejemplo, de que fue un momento de, como lo acabo de describir, y no tiene, no tiene familia disfuncional, no tiene carencias emocionales. Entonces, bueno, como digo, cada caso es particular y no podemos generalizar. Pero estoy mencionando los puntos que ellos ven, ¿ok? Que todos estos puntos hay que tomarlos en cuenta porque ellos, o uno u otro, es lo que ellos buscan en estas personas, ¿sí? Y por supuesto condenas cortas. ¿Por qué? Porque ellos necesitan personas que puedan salir cuanto antes, dentro ya de los centros penitenciarios. Ellos comienzan esta captación, comienzan entonces, bueno, a persuadirlos, ¿ok? O a disuadirlos según lo que ellos quieran, lo que ellos busquen. Entonces, conforman, ¿sí? Conforman esta amistad, este compañerismo con esta persona o con un grupo de personas. Entonces, si tienen condenas cortas, ya cuando esta persona sale, va a estar dispuesta, pues, a seguir perteneciendo a su grupo y seguir ayudando, ¿ok? De diferentes maneras, ¿sí? Por supuesto, bueno, también van a buscar el otro lado de la moneda. Personas que tengan empatía hacia la familia y esto deriva en conseguir apoyo económico. Entonces estamos viendo esto, los dos lados de la moneda, repito. Porque también las personas que tienen familia siempre les van a llevar cosas. Les pueden conseguir dinero, les pueden dar información, ¿sí? Entonces también usan a este tipo de personas. Condenas por delitos leves. Bueno, buscan personas con profesión, intelecto, que sean avaros, que estén dispuestos a conseguir más
siempre. Es decir, recordemos, repito, que en los centros penitenciarios vamos a ver de todo, diferentes tipos de crímenes y diferentes tipos de personas. Hay personas que, pues, repito, por error, por determinadas circunstancias, cometió un delito y está allí. Ha sido una persona ejemplar en la sociedad, pero bueno, cometió un delito y pues está pagando su delito. Y hemos visto casos donde dentro deciden formar parte de algún grupo o serle fiel a alguien, ¿sí? Algún líder, a alguien, y deciden pues ayudar, entre comillas, ¿no? Entonces son personas que tienen estas características, pero tienen esa tendencia quizás, ¿no? Vamos a hablar de personas de repente que hayan cometido delitos por dinero, estafas muy grandes, etcétera. Entonces tienen ese componente de avaricia, ¿no? De querer siempre más. Entonces, sí están dispuestos a salir y seguir colaborando dependiendo de lo que necesite su líder, ¿no? Porque al fin y al cabo viene siendo manipulado y todo y no se da cuenta muchas veces pues que tiene un líder, que tiene un jefe. Entonces vemos esto también, por eso vemos personas, repito, con altos cargos que tienen empresas o abogados y demás, que ayudan desde fuera, ¿sí? Que pasaron por allí, cumplieron su pena, pero crearon lazos de este tipo, ¿sí? Entonces, esto también se ve mucho. Por eso también el tema de esto, ¿no? De las condenas, condenas por delitos leves va a llevar a condenas cortas, repito. Entonces, esta es la situación que vemos también, mucho en Latinoamérica. Bueno, les quiero traer también lo que es la diferencia en radicalizar y reclutar, para que como que tengamos un poquito también en claro esos conceptos, ¿no? Y de cómo es. Reclutar implica más tiempo, invertir más tiempo. Requiere un trabajo cognitivo, crear empatía con esa persona o ese grupo de personas. No se suele reclutar como punto principal y optan por radicalizar. Estamos hablando, estos conceptos son para casos terroristas, ¿sí? Se maneja un poco, como vimos, hay muchas similitudes en la captación, las diferencias son pocas, pero en el caso terrorista, la captación, el reclutamiento tiene estos componentes, ¿sí? Ahora, radicalizar. ¿Por qué es más fácil para ellos radicalizar? ¿En qué sentido? Bueno, ellos van a radicalizar dentro de las cárceles lo siguiente. Aquellas personas que tengan antecedentes. Diversos tipos de antecedentes, mientras más, o sea, es decir, delitos, porque hay personas que están por un delito, hay personas que de repente, como les digo, son personas ejemplares, personas que nunca tuvieron problemas, cometieron un delito o tuvieron por accidente alguna situación y los llevaron y bueno, tienen que pagar esa pena dentro de su centro y es una persona que no tiene ningún tipo de característica criminal, ¿no? Ni psicológica, ni nada. Entonces, este tipo de personas no se une a esto. No van a buscar este tipo de personas para radicalizarlo. Van a buscar a aquellas personas que ya tengan diferentes crímenes o penas, ¿ok? Por eso el tema de los antecedentes. Van a buscar personas que ya posean conflictos emocionales. Van a buscar personas que tengan sentimiento de injusticia. Esto es fundamental para ellos. Son mucho más fáciles para ellos de manipular y de manejar. Personas que hayan sido maltratados, torturados por funcionarios o por la sociedad. Y personas que no tengan contacto familiar. Entonces, dentro de las cárceles, captar
para actos terroristas conlleva esto donde está la línea, dice reclutar. Sí lo hacen, pero esto es lo que conlleva. Implica más tiempo, trabajo cognitivo, crear empatía. No se suele reclutar como punto principal y optan por radicalizar. Siempre van a tratar primero de radicalizar. Y de segundo empiezan a ver a quién pueden captar dependiendo de lo que ellos necesiten. Cualquier duda, pues por ahí me van dejando sus preguntas escritas. Bien, esto es interesante porque siempre preguntan si existe captación, radicalización dentro de los centros penitenciarios latinos para terrorismo. Y por supuesto que sí. España, por ejemplo, que está en Europa, pues es una fuente de información interesantísima que nos aporta mucho y están haciendo un gran trabajo, pero porque están asediados constantemente. En Latinoamérica, como no hay este tipo de actos terroristas, no se le da la importancia que corresponde, pero esto viene pasando, por supuesto que se hace muchísimo en muchos países. Entonces, esto fue en Centroamérica, por ejemplo, la Mara 13 y la relación con el yihadismo. Se conoce que la Mara ha negociado con miembros de Al Qaeda para introducir ilegalmente yihadistas a Estados Unidos, financiar tráfico de drogas y armas. ¿Sí? El personaje que vemos a la derecha es un hombre que se crió en Estados Unidos, nació, creo que es pakistaní, si no recuerdo bien, si no me equivoco. Bueno, él nació en otro país y se crió toda su vida en Estados Unidos, un hombre de una familia que tenía dinero, él tenía sus negocios, un hombre que estudió en las mejores universidades, pero pues tenía esta ideología y viajó a Centroamérica y hacía esta clase de viaje, pues para junto con las maras, hacer estas cuestiones, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que los líderes, muchos de los líderes de ellos, trabajan desde los centros penitenciarios. Y eso pues no es impedimento, repito, porque tienen también encargados fuera que tienen la potestad pues de seguir, ¿no?, con las tareas siempre y cuando le informen a su líder. Entonces esto sucedió más bien, ¿ok? Ahora, en El Salvador, esto fue en El Salvador, se encontraron manuales de Al Qaeda y de ISIS en escondite de las maras. Ahora, vamos a leer esto que está interesante. Indicativo del paso de individuos, esto es indicativo del paso de individuos con ideología terrorista, pregunto. ¿Es indicativo de proselitismo ideológico? ¿Es indicativo de captación, reclutamiento? Ahí va radicalización, me disculpo, pero ahí va radicalización. ¿Es indicativo de colaboración con las maras o todas las anteriores? Vayan dejando por allí en el chat si alguna de estas o dos de estas, tres o todas las anteriores, qué es lo que les parece a ustedes que pueda hacer. Bien, yo los leo y pues todas las anteriores, esa es la respuesta correcta. Todas las anteriores. Esto nos habla de que esto por ser Centroamérica, pero esto viene pasando mucho antes de Centroamérica, en Brasil, en Venezuela, en muchos otros países, donde no se le hace un seguimiento realmente dentro de los centros penitenciarios al respecto de esto, ¿no? Del tema de captación. Es que ni siquiera se hace un seguimiento con el tema de captación para los mismos grupos criminales, las bandas criminales que desde adentro manejan afuera y conforman bandas afuera. Y se siguen formando bandas para robar, asaltar, secuestrar y demás, y no se hace un seguimiento a eso. Entonces imagínense, menos le hacen un seguimiento pues para lo que es la captación o radicalización terrorista. Bien, el reclutamiento en las prisiones latinoamericanas, bueno, tenemos que los países latinoamericanos no tienen seguimiento, como se lo venía diciendo.
No existe un registro fiable y depende en todo caso de los aportes de los mismos presos. Entonces es complicado realmente. Se puede trabajar, se puede hacer, pero no hay pues como que el apoyo, ¿no? De los entes gubernamentales para poder hacer este trabajo. Bueno, les quiero dejar características entre Oriente y Occidente que son idénticas, pues estas son idénticas en los dos y para pues tengan ese conocimiento. Por ejemplo, individuos con crímenes menores, individuos con carreras delictivas se acoplan perfectamente y sirven de captadores al salir. Recuerden que los individuos con crímenes menores es muy buscado por los captadores dentro de la prisión, hace el momento se los comentaba. Los detenidos por terrorismo, quienes captan para obtener recursos e información externa. Y las organizaciones criminales trabajan junto a grupos terroristas en tráfico de ventas de armas, droga, licor, trata de personas, falsificación de documentos, de identidad, entre otros. Estas son características idénticas, las mismas que vamos a ver entre Oriente y Occidente, ¿sí? Esto es como que un dato para que lo tengan por allí. Por eso se los dejé escrito acá para que les quede como material. Bien, prevención, obviamente. Tenemos que hablar de eso. Bueno, pues tenemos que capacitar a los funcionarios en lenguaje no verbal base. Es fundamental, lo puse de primero porque no se hace. Y se requiere, esto facilitaría muchísimo a los mismos funcionarios de seguridad en cualquier ámbito que trabaje. No necesitan ser grandes expertos en comunicación de lenguaje, eso toma mucho tiempo, etcétera, pero sí en lenguaje no verbal base es muy simple. Esto puede ayudarlos a prevenir hasta motines, ayudar a prevenir captación, radicalización de cualquier tipo, ¿sí? Capacitar sobre la idiosincrasia de la población carcelaria, nacionalidad, etnia, religión, porque dependiendo en algunos países, más que otro obviamente, a veces pues tenemos personas de diferentes etnias, religiones, nacionalidad. Entonces hay que capacitar sobre la idiosincrasia de estas personas, a los funcionarios, evitar los prejuicios. De los prejuicios vienen los malos tratos hacia las personas privadas de libertad, ¿sí? El desconocimiento de cómo tratarlos por su etnia o por su religión. Esto causa problemas dentro de los centros penitenciarios. Bueno, capacitar también en el abordaje empático sin pasar la línea de la complicidad o el amiguismo. Ser empático exactamente es eso, es tener amabilidad, cordialidad, simplemente porque es otro ser humano. Independientemente del delito que haya cometido, se dice fácil, lo sé, muchas personas debaten sobre esto, pero uno no puede ser justiciero, uno tiene que tener una línea que no debe cruzar y no se le quita nada con tratar a los demás con respeto y con amabilidad, ¿sí? Independientemente del crimen que haya cometido. No perder la práctica del respeto hacia los detenidos, no violar sus derechos básicos, sucede mucho. Incluir personal para fomentar el trabajo y la sana recreación, esto es fundamental también, eso se ha perdido mucho de hacer en las cárceles, en los centros de detención, sobre todo en los centros de detenciones juveniles, hace mucha falta. Bueno, aquí a través del deporte, el arte, la educación, por lo menos 4 veces por mes llevar un especialista en comunicación no verbal, o bueno, o por lo menos 2 veces al mes. Pudiera ser también cada 15 días, ¿no? Que observe la población carcelaria y haga entrevistas a sospechosos de captación o posibles víctimas de captación, cualquiera de estos dos, porque es fundamental que haya un experto. Mire, repito,
estos expertos ven más allá de lo que cualquiera puede ver por muchos años que haya trabajado en un centro penitenciario, ¿sí? Porque tiene una preparación distinta. El lenguaje corporal habla muchísimo, 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 y dentro de los centros penitenciarios se manejan más con lenguaje corporal que con palabras. Entonces es hora ya de que le prestemos atención a esta área y que se entrene y se capacite con comunicación no verbal. Y bueno, por supuesto, yo como siempre dejándoles recomendaciones que van a ser productivas y beneficiosas. Este es mi amigo Hugo Lescano, director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal en Argentina, consultor externo de la OEA en lenguaje corporal. Yo los invito a buscarlo en el Instagram. Este es el Instagram donde tiene colgado todos los mejores videos que puedan conseguir. Recién publicó hace poco Historias de Cárcel 2. Él trabajó por 12 años en diferentes cárceles hasta de máxima seguridad en Buenos Aires. Tiene un video, un live, que es la primera parte. Yo les recomiendo que de entrada vean, pueden ver el primero, obviamente, pero esta segunda es increíble, fue una clase magistral. Él está contando experiencias como comunicador no verbal, como trabajador social en cárceles de máxima seguridad. Ustedes que están estudiando esto, les recomiendo, se los digo yo porque estuve en el live, lo vi y sigo aprendiendo un montón. Y van a ver primero lo que yo les comentaba de por qué es necesario aprender lenguaje no verbal, aunque sea base, ¿sí? Habla de cómo se dan los motines, habla de un montón de cosas, de muchas cosas, créanme, no tiene desperdicio. Necesito, por favor, de verdad que vean ese live. Pueden entrar y ver este, que es el segundo, bueno, y después ver el primero, pero la mayor cantidad de información, el segundo live estuvo muy bueno. Los dos lives tienen muy buena información increíble. Y está por hacer un tercero, así que estén pendientes, síganlo. Allí pues tiene muchos tips y bueno, información que les va a ayudar, ¿sí? Recuerden que no está de más obtener información, no nos podemos limitar, sobre todo en estos temas que son muy complejos, ¿sí? Bueno, Shukran Ektir. Aquí, bueno, ya dejamos la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, están mis contactos para próximas consultas. Ya saben dónde me pueden ubicar. Bueno, gracias Alfredo por la invitación. Y bueno, chicos, me despido, los leo, espero sus mensajes para, bueno, aclararles sus dudas.